El que quiere ser tirano y no mata a Bruto, y el que quiere establecer un estado libre y no mata a los hijos de Bruto, solo por breve tiempo conservará su obra, reza una sentencia de Nicolás Maquiavelo. Dicha frase brutal resume la ley más antigua del poder. Todo régimen, ya sea una tiranía o una república, debe destruir a todo aquel que pueda revertirlo. No hay estabilidad sin purgas. Y si alguien lo entendió en Venezuela, fue el personaje que hoy nos convoca, Delcy Rodríguez. Vicepresidente, ministra del Petróleo, ni más ni menos, heredera del cártel de los soles, según la narrativa, y hoy, de acuerdo a los informes de inteligencia norteamericanos y europeos, la candidata de un chavismo sin Maduro. Sí, quien podría reemplazarlo, quien tal vez explique la demora de Trump en atacar, pese a haber desplegado 16.000 tropas norteamericanas en frente de Venezuela e incluso haber violado con sus bombardeos el espacio aéreo bolivariano, como lo denominan los captores del pueblo venezolano. Porque amigos, en esta historia Bruto no es otro que Nicolás Maduro. En secreto, Delcy se habría reunido en Doha, capital de Qatar, con enviados de Washington para negociar su propio futuro, prometiendo estabilidad a cambio de impunidad, un pacto indecente, forjado en habitaciones de hotel, donde el aire acondicionado ahogaba las palabras. Fue previamente coacheada, preparada, entrenada por su hermano el psiquiatra perverso Jorge Rodríguez, a quien le dedicamos el único documental que existe sobre su persona, parte de nuestra exclusiva saga sobre Venezuela y que desde ya les recomiendo mucho. Hemos cubierto las biografías de los integrantes del régimen e incluso de sus falsos opositores con mayor tenacidad que ningún otro canal en estos últimos 2 años. Por tanto, los invito a recompensar nuestro esfuerzo uniéndose a nuestra comunidad privada en patreon.com/Nicolás Moraz, donde desde $3 mensuales tendrán recompensas exclusivas para mecenas. Pero bueno, ¿qué fue lo que Jorge Rodríguez y Delcy convinieron en plantearle al gobierno de Trump en aquella reunión privada en Qatar? Que Trump, que pretende ganar el Premio Nobel de la Paz, que tiene un gobierno cerrado, con las mínimas partidas presupuestarias en curso y la mayoría congeladas por sus desacuerdos con el Congreso, podría vender como victoria publicitaria, lo que más le gusta a Trump, capturar a Nicolás Maduro. Y eventualmente incluso podrían entregarle en bandeja a Diosdado también. Ellos se mantienen en el poder, le entregan todo el oro y todo el petróleo a Estados Unidos y se ahorra Trump el deterioro ante la opinión pública que podría suponerle una guerra prolongada, un fracaso militar, algo que le salga mucho más difícil o empantanado de lo que esperaba, como le ocurrió a Putin con Ucrania o a los yanquis con Vietnam. No se sabe hasta qué punto los delegados de Marco Rubio la tomaron en serio. Rubio, por su parte, lo descartó por completo y sostuvo que a ella también hay que ir a buscarla, sino directamente erradicarla. Pero buenas fuentes me aseguran que a Scott Bessent, secretario del Tesoro, es decir, ministro de Economía de Trump, le gusta la idea, que llegó a sus oídos, y que cuando Trump descartó haber tomado la decisión de un ataque militar directo, en una entrevista reciente fue porque Bessent le sugirió que se piense la propuesta, que podría resultarles un mejor negocio. Eso explica por qué Maduro está histérico, y desde hace aproximadamente un mes, Delcy Rodríguez vive vigilada las 24 horas por orden expresa del dictador. Él sabe a dónde va, con quién habla, tiene intervenidos sus teléfonos, tiene un GPS en la camioneta Citroën que la transporta y lo puede controlar directamente desde su teléfono chino. Y Delcy, al igual que él, tampoco duerme, pues la escolta que la protege es la misma que en un descuido podría llegar a matarla. Detrás de la conspiración hay algo todavía más profundo, la historia de una niña criada entre la represión policial y las guerrillas de izquierda, y de una mujer que convirtió la venganza en su ambición más movilizadora y que ahora podría consumar la revancha final por la muerte de su padre, el terrorista Jorge Rodríguez. Hoy veremos cómo se forjó esta figura temible, cómo pasó de cantar himnos marianos en un colegio de monjas a dirigir la maquinaria de propaganda del régimen, a transportar a sospechosas valijas a España y a comprar cómplices en el primer mundo, teóricamente civilizado. Delcy logró ser la confidente de Chávez, luego su enemiga silenciosa, expulsada por su natural tendencia a la traición. Pero amigos, Delcy logró volver del ostracismo. De la mano de su hermano Jorge, que mantiene medicado al dictador, fue
resucitada por Nicolás y desde entonces nada volvió a frenarla. Ni siquiera las sanciones internacionales, ni las órdenes de captura de Interpol, ni las amenazas de muerte, ni la sangre derramada. Delcy pasó a controlar las relaciones internacionales de una dictadura decadente, pero también supo hacerse de la administración directa del oro, del petróleo, de la cocaína, y así convertirse en la mujer más poderosa y más temida de Venezuela. Esta, amigos, es la historia prohibida de Delcy Rodríguez, la canciller del infierno y quizás la última superviviente del chavismo. ¿Su sepulturera también? ¿Quién lo sabe? Descubrámoslo juntos. Pero antes dale like a este video para que YouTube lo recomiende a más gente. Ahora sí, comenzamos. Dale clic al botón de suscribirse y no te olvides de activar la opción de recibir todas las notificaciones para no perderte de nada. Delcy Eloína Rodríguez Gómez nació un 18 de mayo de 1969 en la ciudad de Caracas y en la vieja casona de Jorge Antonio Rodríguez, guerrillero que siempre andaba con una pistola en la cintura, que debajo de la cama tenía un fusil soviético Mosin Nagant, que se presentaba como filósofo autodidacta y fundador de la Liga Socialista, y que en sus instantes de furia impotente por no poder acabar violentamente con el capitalismo, azotaba a su esposa, la sufrida Delcy Gómez, madre de Jorge y de la niña homónima, una mujer recia, de carácter silencioso, que crió a sus hijos con una sola consigna: vengarse. Jorge, su hermano mayor, de por entonces 4 años de edad, intentó desaparecer a Delcy cuando nació, porque sentía celos irreprimibles. Con tan solo 9 días de vida, Delcy ingirió, de una cuchara que le metió en la boca a su hermano, una pasta de carne procesada que encontró en la despensa, cuando en Venezuela todavía se comía carne. A los pocos minutos la bebé se retorcía de cólicos, roja como una brasa. Afuera se vivían los años del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el presidente del eslogan La Gran Venezuela, que prometía convertir a la nación caribeña en una potencia petrolera. Las calles de Caracas se llenaron de obras faraónicas, autopistas relucientes, centros comerciales y torres espejadas. Pero al mismo tiempo que en las cafeterías del centro caraqueño se hablaba de progreso, en las colinas el país ya se preparaba para una revolución. Jorge Antonio Rodríguez era ya una viva leyenda de la izquierda marxista. Además de fundar la Liga Socialista, era un ladrón de bancos que mantenía vínculos muy estrechos con el movimiento de izquierda revolucionaria, un grupete que soñaba con reproducir en Venezuela la gesta de Sierra Maestra. Pero por sobre todas las cosas, Rodríguez padre era un adicto a la lucha armada, un fanático de la violencia, del derramamiento de sangre, digno seguidor del Che Guevara. Si me matan, será porque tienen miedo de mí, solía pronunciar en los sótanos. Y si tienen miedo, es porque algo estamos haciendo bien. Aquella tensión se respiraba en la casa de los Rodríguez, en el barrio de El Valle. Más que un hogar, era un cuartel doméstico, donde los niños aprendían a distinguir entre el sonido de un petardo y el de una bomba lacrimógena. Pero un buen día, los muchachos barbudos de la guerrilla fueron demasiado lejos. Un 27 de febrero de 1976, militantes del Partido de la Revolución Venezolana secuestraron al magnate estadounidense William Frank Nienhuis, señalado como un supuesto enlace de la CIA. La operación estremeció a todo el país. Nienhuis fue mantenido en cautiverio en condiciones misteriosas, primero por militantes del PRB y luego puesto en manos de la Liga Socialista y de otras corrientes de ultraizquierda, que se lo fueron pasando como un trofeo. Había que compartir la carga que suponía mudarlo cada cierto tiempo para desorientar a los detectives de la DICIP, a los espías, para no levantar sus sospechas. Debían turnarse en las vigilias, darle alimento y cobrar la plata de la extorsión. Recuerda un viejo terrorista de la época. Rodríguez, desde su rol dirigencial, coordinó los hilos de aquella telaraña, pero aprendería, de la peor manera, que raptar a un informante de la CIA se pagaría caro. Un 23 de julio de 1976, Jorge Rodríguez padre no llegaría a su casa. Tras una reunión del comité político de la Liga, fue capturado en la avenida Sucre y llevado a un paraje recóndito y solitario de la carretera panamericana, camino a los Altos Mirandinos. Ahí donde nadie podía verlo ni oírlo, comenzó la acción.
quemaduras con cigarrillos, fracturas en múltiples huesos, descargas eléctricas y submarino. Una palabra. Una sola palabra bastaba para detener aquel infierno, revelar la ubicación del secuestrado, pero por no delatar y por acusarse a entregar a sus compañeros, a diferencia de lo que hicieron, por ejemplo, los padres de Sheinbaum y Sheinbaum, Gustavo Petro o el propio Nicolás Maduro, Rodríguez padre recibiría una paliza fatal. Fue regresado a la sede de la DICIP, el antiguo servicio de inteligencia, y la vida se le extinguió, poquito a poco, en un charco de sangre, en una celda oscura conocida como Tigrito. El 25 de julio, el ministro del Interior, Octavio Lepag, anunció su muerte mientras se le atragantaban las palabras. Bueno, me encontraba anoche en mi despacho preparando esta rueda de prensa cuando recibí la horrible noticia, de que, estaba muerto en su calabozo de la DICIP este hombre Jorge Rodríguez, aparentemente de muerte repentina. La causa oficial fue un infarto, pero su cuerpo exhibió derrames internos, hemorragias, desprendimiento de órganos y las múltiples fracturas que pagó como consecuencia por la paliza que le propinaron. Desde entonces, la figura de Jorge Antonio Rodríguez adquirió una dimensión de mártir de la izquierda, pero otro altar muy especial se le reservaba en su casa, donde una vecina golpeó la puerta con los nudillos y apenas alcanzó a decir: «Se llevaron a Jorge. Lo mataron, Delcy. Lo mataron». Recordemos que Delcy era la esposa, que además le legó el nombre a la hija. A pesar de ser una atea dogmática, Delcy Gómez dijo: «Dios mío». Sintió que las piernas se hundían en el suelo y por un momento se desvaneció. A su lado, el pequeño Jorge de 10 años de edad no entendía del todo las palabras, pero sí el temblor en la voz quebrada de su mamá. Aquella madrugada el llanto quedó prohibido. Solo un silencio tenso y oscuro presagiaba la tormenta. Entonces Delcy, madre, repitió entre dientes, como una letanía: «Niños, ustedes tienen la obligación de ser los mejores. Ustedes tienen que conquistar el poder y cumplir el sueño de papá. De lo contrario, nunca descansará en paz». Esa promesa de venganza cultivada por el seno materno se mezclaba con la rutina cotidiana en la casa de los Rodríguez, donde la violencia era ley. Jorge dejó algo más que una vida y 2 huérfanos. El dinero del rescate del secuestro de Niejous misteriosamente desapareció de sus propias manos. Sea como fuere, la noche de la tragedia, Delcy tenía apenas 7 años y hace poco había conocido el lujo: muñequitas de porcelana europeas, sábanas de seda, placeres burgueses, vistos como pecaminosos por los correligionarios de su padre. Desde entonces fue su hermano Jorge, un manipulador nato con una inclinación natural hacia la psicología, quien asumió el rol paterno, siendo de Delcy tutor y sombra. «Éramos mellizos del miedo», recordaría la segunda de Maduro años después. Así crecieron, rodeados de vecinos curiosos que veneraban a su padre como a un mártir, pero les pedían permanentemente dinero o favores a cambio de mantener el silencio. Al mismo tiempo, agentes de la policía secreta vigilaban la casa desde la esquina asiduamente, como si intuyeran que la prole de Rodríguez cobraría revancha. Pero una buena madrugada, estos policías poco humanitarios se atrevieron a ingresar a la casa. Habían pasado 15 minutos aproximadamente tras las 3 de la mañana, cuando la puerta del pasillo retumbó con un golpe seco. Primero fueron los ladridos del perro, después los gritos, y enseguida el sonido metálico de las culatas golpeando el portón. Delcy, que ya contaba con 8 años, se incorporó sobresaltada. Su hermano Jorge la tomó del brazo rudamente y susurró: «No hagas ruido, Eloína, no hables». En la cocina, doña Delcy Gómez trataba de mantener la calma, aunque las manos le temblaban tanto que derramó el agua del hervidor. Desesperada, se aferró al más filoso de sus cuchillos, pero luego entró en razón y le dijo: «Niños, tranquilos, son los perros del DICIP, el servicio secreto. Registrarán todo y se irán». Trató de murmurar con tono firme, pero ni ella se lo creía, cuando el segundo golpe rompió la cerradura. La puerta fue literalmente volteada y una nube blanquecina invadió el aire. El gas lacrimógeno, disparado sin aviso dentro del apartamento, los golpeó en sus gargantas
con furia. Los niños tosían hasta sangre. Jorge se tiró al suelo y cubrió a su hermana con una sábana húmeda. ¡Mamá!, gritaba Delcy ahogada. ¡Me arde! ¡Voy a morir! ¡Te odio! Tápate la cara, niña, con la toalla, rápido. El gas se pegaba a la piel de los chicos como un ácido invisible. Delcy madre logró abrir la ventana, pero un agente la empujó contra la pared y ordenó: ¡que nadie salga! ¡Registren todo! Ellos estaban tranquilos porque llevaban máscaras. El estruendo de los muebles cayendo, las botas retumbando sobre el piso, los libros desparramados, los retratos de Jorge Rodríguez, el padre muerto, pisoteados por las botas, sin pudor. Uno de los soldados alzó una carpeta y se burló. ¿Esto qué es? ¿El Evangelio según Marx? Prendan una vela a su papito. Se lo devoran los gusanos. Cuando por fin se retiraron, nuestra protagonista tenía la piel manchada y los labios morados. Jorge la abrazó y mirándose a los ojos, ambos juraron que el apellido Rodríguez volvería al poder, ya no como víctimas, sino como depredadores, ya no como reprimidos, sino como represores. Y vaya que los venezolanos saben de lo que les estoy hablando. Antes de volverse la voz más temida del Caribe, Delcy Eloína Rodríguez tuvo otra voz, una voz pequeña y afinada, que por momentos parecía celestial. En un colegio de monjas de Caracas, las hermanas la eligieron para representar al curso en el concurso monástico de canto mariano, una ceremonia donde las adolescentes competían por quien entonaba con mayor pureza el himno de la Madre de Dios. Aquel día, en el patio del colegio, la niñita subió al escenario y alzó la vista al cielo. Ave María, entonó con la voz emocionada ante los ojos llorosos de muchas hermanitas. Sus compañeras la aplaudieron con fervor. En una de las primeras filas, su madre, la severa Delcy Gómez, apenas movió los labios con reprobación. «Has brillado, hija», le dijo al salir, «pero nunca lo olvides, no eres una virgen. Eres la hija de un guerrillero. Que las canciones marianas no te lleven a las mariconadas». Palabras literales contadas por ella. No hizo falta demasiado para convencerla del pecado. Bastó sentarse a contemplar el curso de la historia. En 1988, Carlos Andrés Pérez regresó. El mismo hombre que había mandado a torturar a su padre y acabó con él, volvía al poder. Mientras la gente bailaba en las plazas y los fuegos artificiales teñían el cielo de rojo, en un pequeño apartamento al este de Caracas, la ya universitaria Delcy se encerró en el baño y rompió a llorar. «No puede ser, otra vez», repetía, con las manos hundidas en el lavabo. Jorge, su hermano, golpeaba la puerta desde afuera. «Abre, Delcy, sal, hermana». Entonces otro golpe seco y un estallido de vidrios. Luego silencio mortuorio. Cuando Jorge logró abrir, el espejo estaba hecho trizas y el rostro desencajado de Delcy se reflejaba en cada fragmento. «Me voy del país», dijo con la voz rota. «No soporto más la hipocresía». Aquella noche, Delcy decidió que nunca más lloraría, y según contó después, nunca volvió a hacerlo. Ya no le quedaba alma. No lloró cuando murió Chávez y ni siquiera lo fingió. No lloró cuando la sancionaron gobiernos extranjeros y pidieron su cabeza, ni cuando la llamaron la canciller del infierno. El llanto se agotó en aquel baño aquel día. Desde entonces, Delcy solo provocaría lágrimas en los demás. Aunque tuvo que esperar mucho tiempo para cumplir su promesa de partir, llegó febrero de 1992 y las noticias sacudían a Venezuela. Un desconocido teniente coronel con voz ronca y ojos febriles se alzó en las armas. Hugo Chávez acababa de irrumpir, para mal, en el ADN venezolano. Lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. El noticiero mostraba tanques en las calles, soldados con boinas rojas, humo y confusión. De pronto, apareció el rostro de un hombre que hablaba con serenidad paternal,
con la misma convicción y la misma cólera contenida y el mismo aire de sacrificio que Delcy recordaba en su papá. Delcy sintió algo que jamás había admitido: envidia. Comprendió que el trono simbólico de su padre pronto sería ocupado por otro, un marxista que era uniformado pero no letrado, un muchacho de la sabana, vulgar, que a diferencia del culto Jorge Antonio Rodríguez, resultó infinitamente más despiadado, más teatral, más carismático y más eficaz. Un mediodía de 1993, bajo un cielo ardiente sobre Caracas, Delcy se graduó de abogada en la Universidad Central de Venezuela. Jorge, que ya era psiquiatra, se vinculó discretamente al naciente movimiento bolivariano. Especialmente empezó a susurrarle al oído a un antiguo chofer de autobuses llamado Nicolás Maduro, y se dice que incluso él fue a la graduación. Jorge le había dicho cínicamente a Delcy que quería ser un Lenin con Stalin. Lenin era el pensador revolucionario y Stalin el ladrón con fuerza bruta que robaba y secuestraba para mantenerlo económicamente, mientras Lenin vivía en Suiza en la clandestinidad. Sin embargo, finalmente Stalin fue el que mandó mucho más tiempo y el que configuró al socialismo real, brutal como él. El caso es que Jorge abrazó a su hermana en la graduación universitaria y le susurró una frase que nunca olvidaría: papá te mira con orgullo, Eloína, pero no te confundas, la justicia sigue lejos. Ella sonrió sin contestar. Sabía que su hermano le pedía quedarse, esperar el momento oportuno. Pero Delcy eligió otro camino, ni la montaña ni la barricada, y con dineros misteriosos que ya pueden imaginarse de dónde venían, partió a París. Llegó a Europa con una media beca y una gran maleta que incluía una foto de su padre, recorte de un periódico amarillento, pero también un ejemplar voluminoso de Das Kapital, subrayado con rouge y furia adolescente. La Universidad de París X, Nanterre, era entonces una catedral de mármol para las élites de la izquierda francesa, esa misma que, como alguna vez le escupió Camus a Sartre en la cara, amaba escribir sobre justicia social desde despachos cómodos y confortables. Delcy no pertenecía a ese mundo. Pese a disponer de presupuesto, prefirió gastar en libros y alquiló una habitación húmeda en el barrio obrero de Le Valois, con paredes manchadas y olor a sopa recalentada. Comprenderlos para vencerlos. La ley es su trinchera, será la mía. Lo escribió de puño y letra en su cuaderno, mientras conocía a París, que no era una ciudad romántica de postales. Era un metro superpoblado, rostros que evitaban mirarla, ojos que se deslizaban con desdén al oír su acento caribeño o ver su piel morena. Una tarde, al salir de clase, Delcy oyó una carcajada. Regardez-la, l'arabe. El insulto la golpeó como una bofetada. La habían confundido con una argelina. Su siguiente destino fue Londres, y allí cursó una maestría en política social en la Universidad de Birkbeck. Allí descubriría otro tipo de exclusión, la cortesía británica, como el arte de humillar sin levantar la voz. «¿Eres de Venezuela, verdad?», le preguntó un profesor, con media sonrisa. «Sus gobiernos duran menos que las series de la BBC». «Sí, profesor, pero al menos no alabamos a un rey», contestó Delcy. Por las noches caminaba sola por Bloomsbury, bajo una llovizna perpetua, soñando con ser de la nobleza, pero en Caracas, que quería quemar con la vitalidad anárquica del trópico, para luego reinar como Isabel desde Buckingham. Rencor y delirios de grandeza, una mezcla explosiva que pronto activarían las noticias transatlánticas. Hugo Chávez ganó las elecciones de 1998. Delcy transformó la envidia en sincera admiración y regresó a Venezuela a jurarle lealtad al comandante como quien vuelve a reclamar su herencia. En su maleta ya no había fotos de su padre, sino carpetas con leyes laborales, códigos y tratados internacionales. Su nuevo arsenal para ganarse la confianza del líder, que carecía de cuadros técnicos, y él también a su manera envidiaba a los intelectuales. Pero Delcy tuvo que esperar. Su hermano Jorge había ganado ciertas posiciones, y al llegar el momento indicado, las puertas de Miraflores se abrieron para los dos. El primer encuentro entre Delcy y Chávez no ocurrió adentro de un despacho, sino en una antigua
antesala del Palacio de Miraflores. Ella aguardaba en silencio, con una carpeta bajo el brazo, mientras el comandante dictaba órdenes a viva voz a media docena de oficiales que entraban y salían sin cesar. De pronto, se abrieron las 2 hojas de cedro. Sudado, con la boina torcida, la voz de mando aún vibrando, un cigarro en la mano y un café aguado en la otra, Chávez vio a esta muchacha junto a la pared, inmóvil, como una estatua a punto de cobrar vida. ¿Y tú quién eres?, preguntó, mirándola de arriba abajo. Soy Delcy Rodríguez, presidente, hija de Jorge Antonio Rodríguez. El gesto de Chávez cambió. ¿El maestro?, repitió, bajando el tono. Caramba, sangre vieja revolucionaria. Después de observarle unos segundos, la hizo pasar al despacho y servir un café. Le debo mucho a tu hermano. Quédate cerquita. Si te portas bien, te voy a recompensar. Desde ese día, Delcy nunca volvió a estar lejos del poder. Primero fue nombrada en la Coordinación General de la Vicepresidencia. Después, la pusieron de directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Energía. Y en 2005, viceministra de Relaciones para Europa. Un ascenso meteórico había comenzado. En el palacio, Delcy aprendió a moverse como una sombra, una buena cortesana del dictador. De Hugo, el primero. Dicen que no usaba perfume para no dejar rastro, que sabía cuándo entrar a una reunión sin llamar la atención y sobre todo cuándo salir. En las noches, mientras Chávez dictaba discursos interminables para la televisión, Delcy permanecía en la oficina de al lado, revisando documentos, haciendo llamadas a embajadas, vigilando la información. Pronto logró algo que muy pocos tenían: acceso directo al oído del comandante. Presidente, los rusos aceptarán enviar los helicópteros. El embajador lo da por hecho. Excelente, Delcy, excelente. Y los iraníes. Rangel está sobre eso. En unos días sale el acuerdo. Chávez confiaba en ella no porque fuera brillante, sino porque era impermeable. Y según los rumores, porque le atraía. El gran salto llegó en el año 2006, cuando fue nombrada ministra del despacho de la presidencia. Era un cargo de plena confianza, pero también un desafío. El comandante quería verla operar a la luz del día, lidiar con los reflectores. Durante una visita de delegados cubanos, la presentó en público. Esta es Delcy Rodríguez, hija del mártir Jorge Antonio. Es mi brazo izquierdo, porque el derecho lo tengo ocupado en la espada de Bolívar. Desde entonces, fue enviada a misiones cada vez más delicadas. Moscú, Teherán, La Habana. En Irán, Delcy caminó por pasillos donde las mujeres no podían mirar a los hombres a los ojos, pero ella los miraba igual, hasta incluso hacerlos bajar la vista. Era tenaz. En Cuba durmió en la misma casa que había ocupado su padre en los años 70, convertida ahora en una residencia para cuadros bolivarianos. Pero un día, Chávez empezó a mirar con recelo a los hermanos Rodríguez. Alguien, dicen algunos que Cilia Flores, otros juran que Diosdado Cabello, le sugirió a Hugo que Delcy se estaba moviendo sin pedir permiso, que hablaba con los rusos por su cuenta, que tenía una red de contactos paralelos con funcionarios, que empezaba a actuar como una canciller paralela, una canciller de sí misma. En la lógica del poder no hay pecado mayor. Una tarde Chávez la citó a solas. Agitado y con la voz rasposa, le pidió que se siente. Delcy entró confiada, pero rápidamente se desarmó y se puso nerviosa, como él. Al cabo de un rato, Chávez se sirvió un vaso de agua fría, se secó el sudor con un pañuelo y comenzó a mirarla con la frialdad de quien ya tomó una decisión. Tú sabes, Delcy, que en esta revolución no hay espacio para quienes se creen indispensables. Solo yo soy indispensable. Poco después, la removieron discretamente del cargo. El decreto de sustitución lo firmó Adán Chávez, el hermano del comandante. Fue una humillación pública, pero silenciosa, al estilo bolivariano. El doctor Jorge Rodríguez vivía ya su propia caída en desgracia. Chávez ya no confiaba en él y lo relegó a la periferia del poder, a la minúscula alcaldía del municipio Libertador de Caracas. Así, los Rodríguez quedaron fuera del círculo íntimo. Delcy se encerró en una vieja oficina de techos altos en un ministerio. Fingió dedicarse al estudio académico y esperó. Esperó y esperó. El ojo clínico de Jorge calculaba que el cáncer de Chávez era una bomba de tiempo. No se equivocaron. Cuando un hombre tosco y supersticioso al que conocían hace mucho tiempo, 20 años para ser exactos, se encaminaba al Palacio de Miraflores,
Jorge y Delcy sintieron que la suerte les volvió a sonreír. Para el año 2012, el cáncer de Hugo Chávez ya era un asunto nacional. Las cadenas exhibían a un comandante tan enérgico como demacrado, apagándose poco a poco, pasando por sus quimioterapias interminables, sus viajes a Cuba y sus despedidas con una voz cada vez más débil. Los más fanáticos hacían brujería para salvar a su líder. En un lejano paraje, de hecho, un hombre llegó a matar a su propia madre porque Dios se lo exigió como sacrificio, según sus delirios. Vayan a revisar nuestro documental sobre Chávez, si no me creen. Recomendado. El caso es que en marzo de 2013 la noticia fatal llegó. Hugo Chávez había muerto. Una muchedumbre desbordó las calles para despedir al comandante, pero en las oficinas del poder no reinaba el luto, reinaba el vértigo. Nicolás Maduro deambulaba nervioso por los pasillos de Miraflores. Se los veía entre desbordado y aturdido. Las encuestas reales, no las que servían de propaganda, mostraban con claridad que el pueblo comenzaba a darle la espalda y que el opositor Enrique Capriles tenía serias probabilidades de vencer. Ante ese panorama fatídico, Maduro recurrió al mismo hombre que años atrás y en una tormenta similar cautivó al comandante con sus manejos maquiavélicos. Jorge Rodríguez fue enviado una vez más a presidir el Consejo Nacional Electoral. El domingo 14 de abril, millones de venezolanos votaron por primera vez con Chávez enterrado bajo la tierra. Al caer la noche, Nicolás Maduro y sus aliados contaban los votos con angustia. No nos dan los números, Jorge, susurró mostrándole a Rodríguez unas hojas manchadas de sudor. Capriles pica en punta. Arriba mío. El psiquiatra lo miró casi con burla. ¿Por qué no confías en mí, bigotudo? Hombre de poca fe, acuérdate cuando tú me presentaste a Chávez. El cáncer nos hizo un favor. Entonces pasaría lo que pasó siempre. Frente a cámaras exhaustas, la presidenta Tibisay Lucena anunció que Maduro había revertido el resultado, 1,5 puntos de ventaja, y Jorge Rodríguez vivió su propia noche de gloria. Ya no era el intelectual distante, ya no era el poeta de los concursos literarios. Se convirtió en el operador indispensable del nuevo régimen, la bisagra entre el chavismo que moría y el madurismo que nacía. En los años subsiguientes, Maduro fue podando a los viejos cuadros de Chávez. Diosdado Cabello quedó a raya, aunque con un gran poder propio, y ministros históricos fueron desplazados. En su lugar, emergieron figuras antes relegadas. Los hermanos Rodríguez, probablemente las más resonantes. En los informes de inteligencia se los mencionaba a ambos como parte de la llamada cúpula. Delcy y Jorge no solo trazaron la estrategia política y comunicacional del gobierno de Maduro, un total analfabeto, sino que dirigieron una represión brutal, sin precedentes. De hecho, se dice que estuvo leyendo los archivos del comisario Beria, aquel famoso inquisidor estalinista que también terminó purgado. Rodríguez leía, se inspiraba en el estalinismo. Ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas y una crisis humanitaria que expulsó a 6 millones de almas tras haber cegado 10.000. 10.000 personas murieron asesinadas por el Estado en la última década en Venezuela. ¿Qué es lo más cínico de todo? Que los hermanos lo gozaban de manera perversa, en un sentido freudiano. Delcy lo dijo sin rodeos en 2018. La revolución es nuestra venganza por la muerte de nuestro padre contra sus verdugos. La llegada del comandante Chávez fue nuestra venganza personal. Son sus palabras literales. Feliz de estar en la revolución bolivariana, porque sabemos que esa es nuestra venganza personal de esa época oscura, donde muchos jóvenes fueron asesinados, torturados, desaparecidos. Fue la herencia política de una cuarta república no comprometida con el pueblo, donde las élites gobernaban, donde la democracia era solamente un símbolo en palabras, pero sabemos que la revolución bolivariana, la llegada del comandante Hugo Chávez, bueno, fue nuestra venganza personal. La historia del chavismo tiene muchas familias, pero solamente una dinastía, los Rodríguez. Si los Chávez se extinguieron con la enfermedad del comandante, si los Cabello se corroen entre uniformes y negocios turbios ya todos señalados por la DEA, los hermanos Rodríguez aprendieron el arte del verdadero poder, sobrevivir. Así que pasemos al capítulo más trascendental de esta historia, el ascenso definitivo.
Para 2013, con la muerte de Chávez y la asunción de Maduro, Delcy tomó el Ministerio de Comunicación e Información. Se convirtió en la voz oficial de la era post-chavista, encargada de borrar la frontera entre la propaganda y la realidad, persiguiendo a toda prensa opositora que osara cuestionarla. Bajo su gestión se cerró la cadena colombiana NTN 24, en la que alguna vez participé, acusada de ser un instrumento del imperio mediático. Fue entonces cuando apareció su versión más delirante. Delcy explicaba con absoluta convicción que Hugo Chávez había sido asesinado, sin decir claro que la muerte de Chávez fue lo mejor que le pasó en mucho tiempo. Es una comisión secreta justamente para la investigación del asesinato del comandante Hugo Chávez. Ya durante mucho tiempo tenemos evidencia cierta, tenemos elementos de convicción que afirman que se trató de un asesinato. Tampoco faltaron momentos de tragicomedia involuntaria, como cuando se trabó diciendo exactamente lo contrario de lo que quería comentar, ni más ni menos que en una cumbre del Mercosur. Palabra la canciller de Venezuela. Yo no hice moción de orden, yo me opongo a la aprobación del orden del día. Ajá. Tiene la palabra. Muchas gracias, embajador. Vamos a someter entonces a votación la propuesta de Venezuela, respaldada por Nicaragua y Bolivia, de no aprobar el orden del día. Tiene la palabra Venezuela y luego Bolivia. Venezuela ha solicitado que se someta a votación la aprobación del orden del día. Yo le agradezco que haya aclarado, porque acaba de decir en su intervención anterior que usted proponía no aprobar. Una cosa es no aprobar el orden del día y otra cosa es aprobar el orden del día. Por favor, aclárelo para... Venezuela solicita que se someta a votación la aprobación del orden del día. Muy bien. Queda claro para todos, las traducciones quedan claras. Vamos a proceder a la votación del orden del día. En 2014, Maduro la ascendió a canciller y muchos de sus enemigos, como Diosdado Cabello, celebraron. Apostaron que Delcy no sobreviviría entre los tiburones de la diplomacia mundial. Sin embargo, brilló. En foros y cumbres defendía lo indefendible con una frialdad quirúrgica propia de su hermano. Una abogada del absurdo, capaz de asegurar sin que se le mueva un músculo de su cara de piedra que Venezuela era una zona libre de violencia. Nosotros podemos decir que afortunadamente Venezuela forma parte y está integrada en una región que es considerada una zona libre de violencia, que además tenemos mecanismos novedosos de integración y de interrelación basados en el respeto entre los estados, entre la soberanía de los estados, basado en el respeto en la autodeterminación de los pueblos, basado en el respeto a la integridad territorial de las naciones. Provea indica su régimen como el responsable de la muerte de 10.000 personas. 10.000. 10.000 es mucho. Y ni hablar de lo que es el caos de la violencia y la inseguridad en las calles de Caracas del último cuarto de siglo. Otro de los episodios más inolvidables ocurrió en Buenos Aires, en diciembre del 2016. Los países fundadores del Mercosur habían suspendido a Venezuela, y en la sede de la Cancillería Argentina, el histórico Palacio San Martín, los uniformados custodiaban alineados, en tanto que los periodistas se agolpaban como buitres. Nadie esperaba que Delcy Rodríguez, la canciller chavista, apareciese. Pero apareció. Llegó a Buenos Aires sin invitación formal, vestida de rojo, con paso firme y sonrisa ensayada. Apenas la vieron venir, los portones del Palacio San Martín se cerraron, y un funcionario argentino le explicó que Venezuela estaba suspendida. Delcy no lo dejó concluir. Si no nos dejan entrar, nos pondremos los zapatos de goma y entraremos por la ventana. Ejerciendo la presidencia pro tempore de Mercosur como canciller de Venezuela, y voy a representar los intereses de Venezuela. Si nos cierran la puerta, como ha dicho el presidente Maduro, nos meteremos por la ventana, nos pondremos unos zapatos de goma y entraremos por la ventana. Ya la canciller Malcorra, me ha pedido que, siendo ella el país anfitrión, que ella pide no participemos, que Venezuela no está invitada.
Venezuela no necesita invitación porque Venezuela ejerce la presidencia pro tempore de Mercosur y Venezuela va a defender los derechos y los intereses de Venezuela en el Mercosur. Los policías formaron vallas metálicas, pero Delcy siguió avanzando, imperturbable, arrastrando a su pequeña comitiva mientras gritaba «Derechos de la mujer, derechos de la mujer». ¡Ja! Feminismo parisino. Argentino, me da vergüenza que nuestra Cancillería, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, avergonzado por la actitud de esta Cancillería que no tiene el decoro de permitir el ingreso de una funcionaria venezolana. Derechos de la mujer. Derechos de la mujer. Derechos de la mujer. Derechos de la mujer. Fuera se respeta. En un momento, entre flashes y empujones, un oficial argentino intentó detenerla. Ella tropezó y dijo: ¡Me atacaron! Minutos después, su cuenta de Twitter se llenó de etiquetas pseudopatrióticas. Hashtag agresión en Mercosur, Delcy mujer digna, Venezuela resiste. En Caracas, los noticieros oficialistas repitieron la escena como si se tratara del desembarco del Granma. Mientras tanto, en otro salón, y a puertas cerradas, los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay sesionaban sin Venezuela. Delcy, excluida, improvisó su propia obra de teatro. Subió una foto en redes sociales mostrando una mesa vacía y escribió: aquí debía estar Venezuela, pero aquí sigue su dignidad. Bueno, ya venían con cuentas pendientes. Delcy y Mauricio Macri se habían cruzado en un par de ocasiones y se notaban los chispazos. Yo entiendo que el presidente Macri quiera pedir la libertad para estos violentos. Lo entiendo porque sé que uno de sus primeros anuncios ha sido liberar a los responsables de las torturas, desapariciones y asesinatos durante la dictadura en Argentina. Lo comprendo. No es la primera vez. Sabemos que también en su ejercicio usted ha vetado leyes contra el trato injusto, la tortura y las desapariciones forzadas. Lo entiendo. Recientemente vimos con sorpresa cómo se imputaba a Eve de Bonafini, muy querida por todos los movimientos sociales de nuestro continente, muy noble su causa, y fue imputada por llamar a las manifestaciones pacíficas en contra de su gobierno. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos de forma franca, como lo pidió el presidente Macri, tenemos que hacerlo sin doble estándar y sin doble moral. Para 2017 Venezuela naufragaba. Los hospitales no tenían anestesia, los supermercados estaban vacíos, las calles llenas de gente hurgando entre la basura. La Asamblea Nacional era el último bastión en manos de los opositores. Se había vuelto un muro incómodo. El chavismo necesitaba una herramienta para borrarla. Fue entonces cuando Delcy Rodríguez propuso crear la Asamblea Nacional Constituyente, una copia grotesca del Parlamento. Ella es una obsesionada de las instituciones paralelas. Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente sería elegida sin partidos opositores y con voto corporativo, donde entre comillas cada sector del pueblo, al estilo fascista, equivaldría a una silla roja del régimen. En cuestión de semanas, Venezuela tuvo dos congresos paralelos, uno legítimo y sin poder y otro ilegítimo, pero que emitía por cadena nacional. Mientras tanto, Delcy recorría los foros internacionales repitiendo con total cinismo que los venezolanos que huían no eran refugiados, sino un flujo migratorio normal. Actuaciones de funcionarios aislados no la vamos a permitir, porque ha pretendido convertirse un flujo migratorio normal en una crisis humanitaria justificadora de la intervención internacional de Venezuela. No lo vamos a permitir. Señor Kuczynski, usted es un cobarde que se atrevió a mancillar la memoria de nuestro comandante Hugo Chávez. Es de poco hombre, le dije, en mi país es de poco hombre hablar de los muertos. Lo que usted no le dijo en vida, no lo diga cuando él no puede responder. Pero aquí está el pueblo de Venezuela para responderle y decirle desde nuestra patria: señor Kuczynski, usted es un cobarde, y que también se atrevió a agredir el gentilicio latinoamericano. Y yo le digo que aquí el único perro simpático que hay es él. Insultaba a diplomáticos, chocaba con cancilleres, protagonizaba escenas que oscilaban entre lo tragicómico y lo grotesco. Pero gracias a Dios y al pueblo venezolano, también nos regaló postales como esta, siendo masivamente abucheada a la salida de la OEA. ¡Fuera!
¡Vende patria! ¡Fuera! 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 En 2019, el opositor Juan Guaidó fue proclamado presidente interino del país, con el respaldo de Estados Unidos y Europa. Sería realmente un gran negocio para él, pero este es otro tema. Con su habitual desprecio, Delcy lo inmortalizó como un pelele del imperialismo y una marioneta de Washington. Esa derecha, la calla, asesina, que hoy además con su boca sucia y sus manos llenas de sangre pretenden hablarnos a nosotros de derechos humanos. Yo siento satisfacción que un pelele que quedará ahogado en los pantanos de nuestros llanos y en los pantanos de la patria. Y por primera vez lo voy a nombrar, el señor Juan Guaidó, un pelele, quedará ahogado bajo la victoria de este pueblo que jamás se va a someter. Pero días más tarde la escena se invirtió. Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea y Suiza congelaron sus activos, prohibiéndole el ingreso al país y señalándola por violaciones a los derechos humanos. Y lo cierto es que más allá de los viajes oficiales, Delcy Rodríguez administra arterias criminales del chavismo, maneja puertos, aduanas, aeropuertos y los pasos clandestinos donde ingresan y salen cargamentos de cocaína colombiana, lingotes de oro y dineros ilícitos. Sí, es una de las beneficiarias del llamado Cártel de los Soles, un relato hollywoodense construido sobre ciertas unidades narcotraficantes de las Fuerzas Armadas venezolanas que obviamente han trabajado en colaboración con la DEA durante años y ahora correrán la suerte que Pablo Escobar o el Chapo Guzmán, o Noriega, un narcodictador puesto por Estados Unidos y quitado por Estados Unidos, que tenía su propia credencial de agente de la CIA, lo que no lo eximió de que lo terminen metiendo en un calabozo. Pero bueno, el nombre de Delcy también aparece vinculado al arco minero del Orinoco, esa herida abierta del sur venezolano, donde mafias densamente armadas y empresas fantasmas vinculadas a los hijos del poder extraen oro en condiciones de esclavitud moderna, devastando a comunidades indígenas y deforestando selvas enteras. Cada gramo de oro, cada kilo de cocaína que sale de Venezuela pasa por el radar de los Rodríguez, quienes le han ganado espacios a cabello, moviendo ingentes cantidades de activos a través de criptomonedas y manteniendo una red de aproximadamente 14.000 empleados públicos que le son totalmente leales. Mientras Venezuela colapsaba entre apagones eléctricos y filas interminables peleando por un litro de gasolina, Delcy se daba la gran vida. Adicta al limoncello italiano, adquirió departamentos en Madrid con piscina privada, ventanales de vidrio esmerilado y sillones importados de Milán. En redes sociales se dio el lujo de subir una foto de una mansión mientras atacaba a la fiscal trampista Pam Bondi por calificarla de criminal. Parecía una delincuente exhibiendo su botín. Conozco alguna parecida, pueden imaginarse quién. Mucha de esa buena vida, Delcy se la debe a un jovenzuelo, el cual al parecer la obnubiló, la enamoró. Su nombre es Youssef Abou Nassif, tiene 40 años de edad y es miembro de una dinastía libanesa y siria con vínculos directos con Hezbollah. Nassif encontró en el chavismo la oportunidad de convertir la política en negocio familiar. Se conocieron, dicen, cuando ella era un vicecanciller, o quizás durante los días en los que preparaba su salto al Ministerio de Comunicación. Él, silencioso y cortés, era una figura recurrente en los almuerzos con empresarios libaneses y delegaciones extranjeras. Nadie sabe con exactitud qué papel cumplía, pero desde entonces
entonces, Yusef y Delcy se volvieron inseparables. Él, operador financiero de los círculos más opacos del régimen. Ella, su protectora y su escudo diplomático. ¿Y quiénes son realmente los Abou Nassif? Nadie lo sabe con certeza. Algunos dicen que provienen de las montañas libanesas, donde las casas de piedra aún huelen a cedro y a pólvora. Otros sitúan el origen del clan en Siria, en un pueblo que desapareció del mapa durante la guerra civil y que la bandera libanesa llegó recién con el exilio. Lo cierto es que de la noche a la mañana, los tres hermanos, Yusef, Omar y Jamal Abou Nassif, construyeron un imperio de compañía fantasma que entre 2017 y 2019 acumuló contratos por $400 millones. Se presume que fueron testaferros de los Rodríguez. El negocio comenzó con los CLAP, un programa de alimentos anunciado por Maduro que prometía acabar con el hambre, pero terminó convertido en un festín de comisiones, con sobreprecios en cada producto y cuentas offshore en Hong Kong. Yusef, que en otro tiempo había trabajado en la casa de bolsa Interbursa junto a Raúl Gorrín, magnate fundador de Globovisión, sabía muy bien cómo moverse entre los corredores del capital. Delcy, en cambio, lo cubría desde su despacho. Ambos son propietarios de los bodegones OK Market de Caracas, famosos por sus luces de neón, sus estanterías rebosantes incluso en tiempos de desabastecimiento y sus precios en dólares. Un oasis de privilegio en medio de la ruina nacional. Además, poseen sistemas de pago y contratos de insumos médicos por más de 145 millones de euros, firmados mientras los hospitales del país carecían de máquinas de diálisis o anestesia. Como buenos alumnos del modelo Alex Saab, el testaferro personal de Maduro, los libaneses, amigos de Delcy, repitieron el método paso a paso. Las mismas rutas de Hong Kong, los mismos intermediarios, los mismos paraísos fiscales. Lo más curioso no era la diferencia de edad. Delcy le lleva 16 años a su consorte, sino el pacto de invisibilidad que los une. No comparten fotos oficiales, no hay registros públicos, de todo abundan los rumores. Supuestamente comparten un apartamento en una torre de lujo del este de Caracas, custodiados las 24 horas por policías de civil. Algunos aseguran que pasaban temporadas en La Habana, en una playa privada donde brindaban con el ron que los cubanos no pueden permitirse. Otros hablan también de viajes a Estambul, a Doha y a Beirut, pero entre tanto, su sigilo se quebró y una noche, el oro con que pagaba su vida de lujo brilló ante las cámaras. Eran las horas finales del 19 de enero del año 2020. Un jet privado Falcon 900, procedente de Caracas, aterrizó en el aeropuerto de Barajas, Madrid, donde gobierna otro fanático del Falcon, Pedro Sánchez. A bordo del jet polémico venía Delcy Rodríguez, entonces vicepresidenta de Nicolás Maduro, escoltada por una comitiva de 12 personas y unas misteriosas maletas. Decenas de maletas. El problema era monumental. Delcy tenía prohibida la entrada al espacio Schengen por sanciones impuestas por la Unión Europea desde el año 2018, que evitaban su tránsito y congelaban sus bienes. La orden del Ministerio de Relaciones Exteriores español era muy clara. No podía pisar suelo europeo. Pero algo se cocinó a aquellas horas en las oficinas de la Moncloa y el avión no fue desviado. Recuerden que en aquella época Sánchez cogobernaba con Pablenin, Iglesias y otros neocomunistas misóginos, financiados todos por Caracas. Pasadas las 23 horas, el ministro español José Luis Ábalos, entonces titular del Ministerio de Transportes y una figura muy cercana al presidente, arribó en forma discreta al aeropuerto de Barajas. Primero, lo negó todo. Luego admitió que se cruzó con ella y por lo tanto con las valijas. Finalmente, Ábalos reconoció que mantuvieron una reunión corta que duró, según su propio testimonio, entre 20 minutos y una hora. Escasa precisión para un ministro. El gobierno español intentó apagar el incendio, asegurando que Rodríguez no pisó suelo español, que se encontraba en una zona internacional porque no descendió del jet y que todo fue una simple gestión humanitaria para facilitar su viaje a Doha. Gestión humanitaria con una genocida de 10.000 venezolanos. Los registros de AENA y las declaraciones del personal de seguridad del aeropuerto demostraban otra historia. Delcy no estuvo confinada en el avión, fue trasladada a la terminal ejecutiva del aeropuerto, una zona VIP considerada territorio nacional, donde Ábalos y numerosos agentes de seguridad se reunieron con ella y al menos 9 valijas, mientras le decían a los policías nacionales que miren para otro lado. En total, Ábalos permaneció durante 13 horas reunido con Delcy Rodríguez. Compartieron al menos 3 comidas y a las 8:20 de la mañana del 20 de enero, Delcy se fue ya ligera de equipaje, saquen sus propias conclusiones, y en un vuelo comercial a Qatar.
Pero lo más inquietante ocurrió a la medianoche. Las cámaras de seguridad registraron un inusual movimiento de personal diplomático y de equipajes. ¡40 maletas! Después de esas 4 o 5 que Delcy se llevó con Ábalos, fueron descargadas del Falcon 900, trasladadas sin pasar por aduana y cargadas en vehículos diplomáticos que abandonaron Barajas sin ninguna inspección. Entonces surgió la gran pregunta: ¿qué traían las maletas de Delcy Rodríguez? Se habló de droga, de dinero sucio, de documentos de Estado, aunque la hipótesis más sólida fue la del oro. ¡Oro puro! En aquellos meses el régimen de Nicolás Maduro extraía oro del Banco Central de Venezuela en vuelos confidenciales con destino a Turquía y Emiratos Árabes. Seguros de vida para la camarilla agria. El escándalo desató toda una tormenta política. La Comisión Europea pidió explicaciones formales y Sánchez enfrentó una de las primeras crisis de muchas que fueron erosionando su aura todopoderosa. Sin embargo, en Caracas, Delcy Rodríguez sonrió ante las cámaras. España siempre ha tenido una política digna con Venezuela. Se ufanó con cinismo. Y vaya que Delcy es una cliente satisfecha. Para 2021, Rodríguez fue encargada de vender al mundo la idea de que Venezuela salió del abismo. Ante la Asamblea Nacional, vestida de blanco y con un tono casi mesiánico, proclamó: en 2021 pudimos recuperar el 22% del sistema eléctrico nacional y el 18% del servicio de agua. Yo quiero que ustedes tengan en cuenta, amigos, que esto los pone al nivel de África subsahariana. Pero bueno, lo dijo como si fuera un triunfo. Fue su gran puesta en escena tras años de sanciones y fue una liturgia del optimismo para retener a los cada vez menos fanáticos rojos. Aunque la mayoría del país seguía literalmente hundido en la oscuridad del apagón, la guerra de Ucrania ofreció un respirador artificial a la dictadura. De repente Joe Biden miraba con renovado interés al petróleo venezolano. Y era un espejismo, sí, pero el espejismo trajo unos cuantos dólares y eso bastó para reacomodar las lealtades. Hacía mucho tiempo que los hermanos Rodríguez querían quitarse de encima a Tarek El Aissami, entonces ministro del petróleo, y en los hechos, el capo mafioso del tesoro más codiciado del país. Y esta vez tenían algo a su favor. Su eterno enemigo Diosdado Cabello estaba de acuerdo en que la prioridad era quitarse a El Aissami del camino. Una alianza improbable se hizo realidad y juntos, los Rodríguez y Diosdado filtraron información clave a la inteligencia cubana y a las agencias europeas, abriendo el expediente que acabaría con sepultar a El Aissami. En marzo de 2023, la televisión estatal mostró el desenlace en cadena nacional. Tarek fue esposado y rodeado de agentes mientras bajaba la cabeza. Una imagen que, más que de justicia, hablaba de un ajuste de cuentas. Pocas semanas después, Maduro anunció que el nuevo presidente de PDVSA pasaría a reportarle directamente a Delcy Rodríguez, ya no al Ministerio del Petróleo. Diosdado Cabello debió conformarse entonces con retener el músculo militar, pero en términos de poder real, fue el gran perdedor de la disputa. Entre informantes maquillados y purgas discretas, Delcy consolidó su trono. De ser la voz dócil de Chávez, pasó a convertirse en la mujer que maneja el petróleo, que controla los pocos bancos que quedan y las relaciones exteriores. Y así fue como llegó al infame julio de 2024. Las conversaciones previas con Washington habían arrancado de Maduro la promesa de elecciones limpias, pero todos sospechaban que sería tan solo otra cutre parodia ficcional. Mientras Edmundo González Urrutia encabezaba una campaña condenada al fracaso, Delcy recorría el país con casco blanco y chaqueta roja, aparentando conquistar votos que ya estaban contados y fabricados, fingidos y duplicados. Fue el destino quien terminó jugándole su broma más cruel. Ese día llovía en Cumanacoa, una de esas tormentas tropicales con alma propia. El aire olía a barro y a cable quemado. Techos estaban arrancados, los postes caídos y el cielo aún furioso parecía buscar algo nuevo por castigar. ¿Delcy acaso? La política llegó en un vehículo blindado, bajó rodeada de fotógrafos cual si fuera una celebridad hollywoodense. Avanzó entre los vecinos furiosos y curiosos y con tono pendenciero revolucionario proclamó en el micrófono: «Aquí está el gobierno bolivariano junto al pueblo». Entonces el árbol decidió hablar. Un mamón corpulento, añoso, de ramas gruesas, se desplomó con un crujido bíblico. El tronco cayó sobre el vehículo que la esperaba y el estruendo recorrió toda la calle cual si fuera un trueno sagrado. Los escoltas corrieron, los vecinos gritaron, y Delcy quedó en medio del desastre con la mirada extraviada de quien por un segundo le teme a Dios.
Cuando logró recomponerse, apareció con una venda en el brazo, sobreactuando como actriz. Salimos baratos, con amor por nuestro pueblo, tras el atentado. El atentado de la madre naturaleza. Desde entonces, en los pasillos del poder, los más supersticiosos repiten la historia como un murmullo. El árbol no cayó sobre ella porque el destino le reserva la grandeza, la venganza final de su padre, la presidencia de Venezuela. El 31 de julio, Venezuela volvió a las urnas y recibió como respuesta un fraude torpe y predecible. Y mientras el Leviatán se desquitaba moliendo a palos, adolescentes, a niños y a mujeres que sufrieron torturas y tratos crueles, que grabaron y emitieron en directo sus propias detenciones, Delcy Rodríguez presentó su nueva joya legislativa, la siniestra, paradójica y orwelliana Ley contra el Fascismo. Literalmente una ley fascista. Su único propósito fue exterminar a la oposición, silenciar a toda disidencia y criminalizar la palabra. Desde su tribuna jacobina, Delcy equiparó el eslogan opositor hasta el final con un germen de violencia, odio y exterminio, y sin temblarle la voz a esta Goebbels moderna, comparó a los opositores venezolanos con Hitler y el llamado a la batalla final que culminó en el asesinato de millones de personas. Mientras ríos de sangre corrían por las calles, la vicepresidenta se sumó un nuevo título, ministra del Petróleo, y con esto se convirtió realmente en la mayor tesorera del régimen, desplazando de ese lugar privilegiado a Diosdado Cabello. Pero amigos, todo está a punto de cambiar. Entre las nubes que rodean Venezuela, los bombarderos norteamericanos surcan el cielo con un rugido de Zeus, mientras portaaviones y fragatas se alinean frente a la costa caribeña, y el eco de los misiles Tomahawk ya late bajo las aguas. Estamos ante el preludio de un inminente ataque americano. Los primeros días del despliegue militar, Delcy Rodríguez apareció en cadena nacional y advirtió al mundo: seremos su peor pesadilla y las peores calamidades del pueblo estadounidense están por venir. Pero detrás de aquella rabieta pública empezaba a circular el rumor en Miraflores, y pronto lo refrendarían las fuentes de inteligencia. Los hermanos Rodríguez ofrecieron a Marco Rubio una vía de transición sin Maduro, un pacto secreto negociado en Qatar, donde Delcy prometió estabilidad política a cambio de impunidad y de la presidencia venezolana. Las reuniones, dicen, ocurrieron al menos en 2 oportunidades, en salas de un hotel francés donde el aire acondicionado sonaba más fuerte que las palabras, entre otras cosas para despistar a los micrófonos. Quienes la conocen cuentan que Delcy nunca había estado tan inquieta, pero no urgida por salvar a la revolución, sino por proteger la red que la sostiene: oro, gasolina, contratos, finanzas. El caso es que Maduro no se tomó para nada bien la noticia. Aún así le teme y mucho. Según fuentes del propio palacio, Jorge y Delcy aparentan un distanciamiento. Delcy vive bajo vigilancia permanente y ella incluso teme que la fusilen y la vendan como una mártir, como una víctima de la oposición fascista, o incluso como una asesinada por un misterioso sicario de la CIA. ¿Ustedes, amigos, qué creen que ocurrirá? ¿Maduro castigará a los Rodríguez? ¿Jorge lo terminará envenenando? ¿Serán todos compañeros de celda pronto? ¿O trampará a Delcy Rodríguez dictadora de Venezuela? Todos los finales están abiertos, pero el reloj ya comenzó su cuenta atrás. Y en Caracas, las campanadas suenan fuerte. Hasta la próxima. Nuestro trabajo depende de tu apoyo. Para que siga siendo posible, realiza tu aporte desde tan solo $3 por mes a través de Patreon, en los enlaces que figuran en la descripción o en el comentario fijado. También podés hacerlo vía Bitcoin o desde la opción Unirte de YouTube. Y si estás en Argentina, elegí el medio de pago de tu preferencia a través de Mercado Pago. Quienes nos apoyen en Patreon a partir de $5 mensuales tendrán acceso a análisis, entrevistas, conferencias y documentales exclusivos. También tenemos opciones para sponsors. Así que publicita con nosotros a través de patreon.com/Nicolás Moraz.